Boas noites a todos, collacios. E hoy vamos a falar de outro tema recomendado por Baste, un collacio mío do Brasil. Un saludo. Bueno, básicamente el tema que me ha recomendado es el porqué en cuanto a historia, el porqué de la autonomía leonesa. Pues bueno, motivos históricos hay de sobra y me gustaría remontarme a tiempos de Asturias, cuando el río Astura, la actual isla, recorría todo León. Y bueno, también Zamora y tal. Que por ese entonces, por los tiempos de los pueblos indígenas de Iberia, pues básicamente los ríos solían definir los límites territoriales de cada pueblo. Que sí que es cierto que los astures se extendieron un poquillo más, o sea, un poco más por la zona. Pero bueno, aunque muchas veces los astures no se tomen como referencia en nada de León, lo cierto es que fueron cruciales. Y ciudades tan importantes como la de Astorga, o palabras tan importantes en el leonés como ye, viene directamente de ellos. O sea, verdaderamente igual que se dice que León es legión, que somos romanos, se puede aplicar también con los astures. Somos astures y muchas de nuestras tradiciones han venido de ellos. Por ejemplo, todos los antojos que se celebran por el norte vienen de ellos. Así que tampoco habría que olvidar esta etapa de nuestra historia. Porque lo Astur siempre se suele relacionar con Asturias. Es más, incluso cuando se explica. Sí es que se explica, claro, porque pocas veces se explica en historia, por ejemplo, de infantil o de primaria o de la educación secundaria. Pocas veces se explica ampliamente lo que fueron los astures. O sea, tú los ves ahí en una página perdida del libro, vienen chiquitito y ya está. Nunca se llega a decir lo que fueron ni sus creencias, que tampoco es que se sepa mucho de ellos, ¿sabes? Pero se podría intentar focalizar un poco más en ellos, como hacen en Asturias. O sea, en Asturias están muy orgullosos de sus orígenes, de la propia Asturias actual, pero en León no pasa eso, estoy seguro. Y bueno, después de los Astures, está claro que lo que hizo a León históricamente, históricamente una región, como puede ser ahora, fueron sus más de 300 años como reino independiente, que luego en la corona de Castilla hasta el siglo XVI-XVIII, no, hasta el siglo XVIII, perdón, fue plenamente una región. Bueno, una región, era considerado un reino, mejor dicho, porque el concepto de región no apareció hasta años después. Y podemos ver al Reino de León ya representado en la época de las guerras napoleónicas, por la independencia de España. Una de las juntas era la del Reino de León, que al final acabó agrupándose a la Junta Central, como todas las regionales, por así decirlo, aunque no sea el término correcto. Y bueno, después de esto ya los regionalismos posteriores, que ya había habido regionalismos por ese entonces, antes de la división de Javier de Burgos. Por ejemplo, el catalán o el vasco, esos llevan ahí desde siempre. El vasco, por ejemplo, siempre ha habido un sentimiento muy potente, incluso en la época de los romanos. Aunque, claro, o sea, volver a remontarme a esa época es un poco complicado, porque hay documentos y recopilaciones históricas que van variando en cada libro de cada comunidad histórica, o sea, de cada comunidad autónoma, perdón. Que al final lo que se puede ver es cómo cada comunidad autónoma cuenta la historia como quiere. En Cataluña te cuentan una cosa y en Andalucía otra. Y es lo que hay, o sea, un poco hay más. Pero bueno, volviendo al tema, la región leonesa, después de considerarse lo que son regiones, propiamente dicho, siempre fue una región hasta la transición. O sea, hasta el 1983, pues siempre fue una región. Y luego hubo una imposición de esta autonomía por un asunto de Estado, como lo definieron los gobernantes de ese entonces. Y los leoneses nos quedamos aquí, muertos de asco, sin un referéndum y sin nada.
Aunque bueno, hay más casos como el nuestro. Por ejemplo, en Almería, si no me equivoco, o sea, si me equivoco corregidme en comentarios, pero si no me equivoco, en Almería votaron no a Andalucía. Y por eso se tuvo que modificar todo lo que eran las leyes para constituir una autonomía. Y entonces la mayoría tenía que ser autonómica, no provincial. Y gracias a eso se pudo acoplar a Almería. Sí. Aunque bueno, también hubo otros casos como el de Segovia, que se quedó muchísimo más cerca que nosotros de ser una autonomía. Pero de todos modos, las gentes de ese entonces nunca se hubieran imaginado que la región leonesa iba a acabar con Castilla. Lo lógico desde ese entonces siempre fue una anexión a Asturias, aunque fuera de la provincia de León, o simplemente que la región leonesa siguiera siendo lo que fue siempre, la región leonesa. Pero eso a los gobernantes de ese entonces no les parecía bien. ¿Por qué? Pues hubo dos motivos principales. Al juntar León con cuencas mineras, además de que era una zona de, entre comillas, golpistas de la hostia, de gente de izquierda, darías más poder de voto a la izquierda. Y entonces podrías joder a la derecha y que gobernara a la izquierda. Y entonces, claro, a un gobernante de derechas como que no le interesa mucho eso. Sí que lo que podemos sacar como conclusión de este video es básicamente que las comunidades históricas actuales, entre comillas por supuesto, están hechas a dedo. O sea, la mayoría. Galicia, por ejemplo, vale. Asturias, vale. Pero luego tienes otras comunidades como Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja o Murcia, que la separaron de... O sea, separar Albacete de Murcia sin motivo alguno. Y te da que pensar. O sea, unas comunidades históricas de verdad, como son la de Castilla o la de la región leonesa, o como puede ser Albacete, que le fue murciano, básicamente tú los separas sin motivo alguno y empiezas a hacer comunidades así porque sí. Y luego eliminas las históricas de verdad, las que han hecho que España exista en verdad, porque es que hay gente que parece que ve el escudo de España, ve el escudo de León, macho, y yo creo que si les preguntas dicen que es el de Peugeot o algo. Y al final lo que podemos apreciar es que León se está muriendo en todos los sentidos, no solo en el sentido económico o social o de envejecimiento, sino también en el sentido histórico, que es que la historia de León no existe. O sea, 300 años de historia como reino, la Junta de Castilla y León en la educación se los pasa por el culo o los mete en una página y lo llama reino menor. Y pueblos indígenas como las Astur, como dije antes, ni una mención. O sea, también vemos maltrato de la cultura leonesa en cuanto a la lengua. ¿Quién de aquí ha podido, no sé cómo decirlo? A ver, ¿quién de mis seguidores, por ejemplo, ha podido optar a un curso de leonés financiado por la Junta o simplemente una extraescolar de la Junta? O sea, tampoco creo que sea pedir tanto. Pues nunca, porque las únicas veces que se han dado leonés en León, por ejemplo, ha sido cuando estaba con Cello Joven, que ya contaré la historia por aquí, que da para rato, da para muchísimo rato, la verdad. Pero básicamente con Cello Joven se inventó un puto idioma, creó nuevas reglas ortográficas, lo separó del leonés tradicional como tal, cambió palabras de significado para que fueran las más raras fueran más comunes de uso. Y ya está, y entonces como gobernaba el Ayuntamiento de León, hicieron una consejería de cultura leonesa, pues se dedicaron a hacer cursos de ese leonés. Y claro, a Facira, por ejemplo, tachaban de falsos leoneses, de asturianistas, porque Concello era nacionalista, pues alguien no lo sabe. O sea, Concello fue el antes y el después del leonesismo en todos y cada uno de los sentidos. Y fue el único que pudo llegar hasta Zamora y Salamanca. Pero bueno, esperemos que el leonés vuelva a resucitar de sus cenizas y que no solo se pueda hacer cursitos de él por Faceira, o porque a la Universidad de León una vez al puto año le da por hacer unas charlitas de unas 40 horas en total o así. Y simplemente todo el leonés se va a recuperar. Que bueno, también quería hacer una mención especial a otros dos rasgos muy importantes de la cultura leonesa que se intentan matar simplemente.
los pendones, que hasta hace nada estaban muertos. Y ahora, gracias a Dios, se han empezado a revitalizar en todos lados. Pero que hay veces que no se toman como un símbolo leonés. Por ejemplo, los pendones leoneses del Bierzo. Es que hay gente que se cree que están ahí porque joder, el malvado león se lo ha impuesto. O en Salamanca o en Zamora, que ahí también hay pendones concejiles. Y por lo que se ve, por ejemplo, en la votación de la Diputación de Salamanca, en el que todos votaron en contra, macho, menos una filial, por así decirlo, de Podemos aquí. Al final lo que podemos ver es eso, que todos los leones se mueren. Y como última mención y para acabar el vídeo, ya para completarlo del todo, el árbol leonés, que era un elemento muy tradicional en toda la región. O sea, incluso en Salamanca se podía ver. Y como siempre, aunque esto ya no es un tema tanto de castellanización, sino de globalización, para que nos demos cuenta de que no solo es Castilla y León el que está destruyendo toda la cultura leonesa, al no promoverse directamente. O sea, la Junta hace por León y por su cultura nada, cero, nulo. Y solo lo hace si le interesa. Por ejemplo, en Sahagún, un pueblo de Tierra de Campos, por si no lo conocéis, está el sur de León. Y ahí simplemente, al ver que ya a lo mejor sale ahí la moción de autonomía leonesa, y ahí han cambiado el chip, pero total. Ahora les están ofreciendo otra vez todo lo que les querían quitar. Están apoyando la Semana Santa de Sahagún y la quieren subir de categoría. ¿Por qué? Porque, joder, si entonces si Sahagún se une, que se unen pueblos y ciudades tan grandes como Astorga, Sahagún, La Bañeza, Bembibre o incluso Ponferrada, que sería un milagro. O sea, Ponferrada, eso seguro que no va a pasar. Pero a lo que me refiero es, si se unen muchos municipios grandes, Castilla y León está muy jodida. ¿Y constitucionalmente tendría salida? Pues provincialmente, teóricamente no. Pero se podría proponer porque habría más de la mitad de ayuntamientos que lo han votado a favor. Así que no tengo muy claro cómo iría el procedimiento en ese entonces, algo que la propia Constitución no lo establece muy bien. Pero bueno, esperemos que más iniciativas de la región leonesa salgan por todos los municipios, concejos, juntas vecinales e incluso comarcas. O sea, sería un placer ver al Bierzo hacer algo por la autonomía leonesa. Y que dejaran de creerse que joder, que León es un opresor. Porque, y ahora sí que acabo, la Diputación de León, los bercianos, al menos la gran mayoría, se cree que tienen unas competencias de la hostia. Cuando si tú ves lo que los financian, que no llega ni a 30 millones, es que les da para unas carreteras, para 5 fiestas de pueblo y para el Instituto Leones de Cultura, y da gracias. O sea, yo creo, sinceramente, que el Bierzo y León, que estuvieran más apegados entre sí, tendríamos muchísimo más futuro que enfrentándonos entre nosotros. Porque al final el que se está llevando el pastel es claramente Valladolid. Y bueno, también el eje vallisoletano, como yo lo llamo, o sea, Valencia, Burgos, Valladolid. El resto de la comunidad está en la mierda, pero la región leonesa, sobre todo, está cayendo en picado, pero potentemente. Y con esto acabo el video, ha sido un placer, collacios, buenas noches de nuevo, y próspera región leonesa.